compartir este mensaje el día de hoy. Hace algunos años que no lo comparto. Es un mensaje que sin dudas en su momento cambió mi forma de pensar, de ver muchas cosas. Y espero que sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí, aquellos que ya lo han oído, para reafirmar la palabra de Dios en este sentido, estos principios, y para que aquellos que no lo han escuchado todavía, también anhelo, sin dudas, que sea de una bendición muy especial. El título de este sermón es La vida que vale la pena se vive para Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, oramos una vez más, nos dirigimos delante de su presencia para que usted pueda usar su palabra, pueda tocar nuestro corazón, nuestra mente, que podamos ser buena tierra, como enseña la epístola de Santiago, que podamos recibir con mansedumbre en nuestros corazones la palabra implantada, y si se levantan argumentos podamos llevarlos sujetos a la obediencia de Cristo, con una disposición a escuchar su voz y a ponerla en práctica. Ayúdenos, Señor, a ser fieles, a que nos surja aplicar su palabra cuando nos habla. Gracias le damos, Señor, porque así es su palabra, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y obra poderosamente en nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pido por favor que abran 2 de Corintios. Tengan abierto 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a hacer foco desde el versículo 14 en adelante. Recuerden por favor apagar su teléfono, ponerlo en silencioso. Y bueno, este sermón en esta etapa del año, aunque ya está un poco arrancado, ¿no? Estamos a mitad de febrero, pero estamos a principio de año y algunos, cuando va a comenzar el año, acostumbramos a hacer un balance. Sí, no está mal hacerlo, obviamente. Pensando en el año que terminó y el año que comenzó. Y pensamos en las cosas que hicimos, ¿sí? Cuáles nos quedaron pendientes, cuáles estuvieron bien y nos gustaría seguir haciendo, cuáles no tanto. Y nos ponemos a pensar, ¿no? Bueno, ¿vale la pena lo que estuve haciendo este año? ¿Lo voy a seguir haciendo? Y esa pregunta nos tenemos que hacer a la luz de lo que realmente importa. Claro. ¿Qué metas me voy a poner este año? ¿Qué anhelos tengo? Y ustedes saben, yo no les traigo una novedad, que existe una cantidad enorme de libros sobre cómo uno puede ser más productivo con el tiempo, para que la vida de una persona produzca más y más, para que a lo largo de nuestra vida, por decirlo de alguna manera, nuestras vidas logren más y más cosas. Y obviamente hay distintos criterios para medir esa productividad. Para relacionar esto de productividad con un término bíblico podemos pensar en el fruto. En fruto, ¿sí? ¿Cómo hacer para que mi vida produzca más fruto del que ahora está produciendo? Obviamente fruto para la gloria de Dios y el avance de su reino. Y la mayoría de estos libros que conocemos tienen su enfoque en, hacer de pronto la mayor cantidad de cosas posibles, ¿sí? Entonces ellos dicen que cuanto más cosas nuestras vidas hagan, más productivas, más fructíferas van a ser.
Entonces esos libros nos ayudan a aprovechar mejor el tiempo, a no malgastarlo, ¿sí? A enfocarnos, a no dispersarnos, a dejar de postergar las cosas, a no ser perezosos, a tener más energías, ser más pilas, más decididos. Pero bueno, nosotros sabemos, ¿no?, como cristianos, que ese enfoque no es correcto, ¿sí? No es correcto. No se trata de hacer o lograr muchas cosas en un tiempo determinado. Lo sabemos por la palabra de Dios. Sino que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si esas cosas que estoy tratando de lograr, bueno, valen la pena que se logren. ¿Sí? Como creyentes tenemos que pensar en eso. ¿Quién le dice a uno si todo lo que estoy haciendo, todo mi sacrificio, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo está valiendo la pena? ¿Quién le dice a uno? Ustedes saben que hay un montón de gente en este país y sobre todo en el exterior, muy eficiente, que se dedicó toda su vida a hacer un montón de cosas, humanamente hablando, ¿no? A tener mucho dinero, a crear un producto increíble, tecnológico o un servicio, a tener posesiones, reputación, etc. Pero si ustedes se fijan que cuando ellos llegaron al final de sus vidas, en el lecho de muerte, se dieron cuenta que muchas cosas a las que le habían dedicado mucho tiempo, sacrificio y esfuerzo, no valieron la pena. Y ellos lo dicen. Ellos lo dicen. Y uno sabe, ¿no? Y se murieron. ¿Y para qué sirvió todo eso? Toda esa reputación, ese dinero, todas esas cosas. Y el Señor Jesucristo así dijo, ¿no? En Marcos 8:36. Precioso, me encanta este texto. El Señor dijo en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Y cuando Jesús vino a este mundo, Él comenzó de alguna manera a sacudir la mente de las personas, a que piensen de verdad de que las cosas que para ellas eran valiosas, de verdad valían la pena para algo o no. ¿Sí? Y lo hizo con las personas, y es muy importante que nosotros como cristianos, como creyentes, reflexionemos en eso. ¿Cómo hacer a la luz de la palabra de Dios para que nuestras vidas produzcan cosas de valor? Para que tengamos fruto, fruto para la gloria de Dios, frutos espirituales que persistan, que permanezcan, incluso después que uno deje este mundo. Cosas que tengan valor a los ojos de Dios, a los ojos del Señor. Y obvio que esto, sin lugar a dudas, se nos revela en la Biblia. No es que uno tiene que estar, ¿no?, tratando de descubrir la pólvora o encontrando algo secreto. No, Dios nos revela eso en la Escritura. Moisés, miles de años atrás, estaba preocupado por esto, ¿no?, de cómo hacer que su vida tenga valor, produzca cosas de valor. Miren lo que escribió él en el Salmo 90. El Salmo 90 lo escribió Moisés. Y él oraba a Dios y decía así, Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Precioso. Versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Él está orando, Señor, por favor, que lo que hagamos tenga valor para algo. Que usted, Señor, de alguna manera bendiga y que lo que hacemos tenga coherencia con usted, con sus cosas, con la eternidad, que permanezca, que no sea en vano, Señor, como decimos nosotros, ¿no?, que no sea el divino botón. Y haga la prueba, le desafío,
algunos ya lo habrá hecho, pregúntele a las personas que le cuenten de su vida, las personas que no conocen al Señor, que qué hicieron, que si ven que son felices o no. Y se va a asombra que no hicieron nada. Nada. Obviamente que valga la pena a los ojos de Dios. Te van a hablar de emociones, de sensaciones, te van a hablar de, no sé, de fútbol, de cuando Argentina salió campeón del mundo, te van a hablar de viajes, vacaciones, etc. Pero son cosas que no valen la pena, obviamente, a la luz de lo que realmente importa. Y nosotros tenemos que pensar en esto otra vez. No es que soy redundante sin sentido. Nosotros que queremos agradar a Dios y seguir al Señor Jesucristo. Nosotros que decimos que recibimos, ¿sí?, que nacimos de nuevo, que recibimos la vida eterna, el perdón de Dios. Y ese perdón sabemos, amén, que lo recibimos por gracia. No recibimos ese perdón porque somos productivos o porque somos fructíferos. ¿Sí? Gracias a Dios es el perdón de Dios, la vida eterna, es por gracia, por medio de la fe. No es por nuestras obras, no es sumando puntos la salvación, no. Pero, y acá está el gran punto de todo esto, pero el hecho de que la salvación sea por gracia, eso no hace automáticamente que nuestra vida cuente para algo. Nosotros, de alguna manera, obviamente, en dependencia de Dios, le tenemos que hacer contar con lo que decidimos hacer. Que nuestra vida valga la pena. En qué y en cómo invertimos nuestros días, nuestro tiempo. Un pastor amigo de él dice que no hay mayor catástrofe que malgastar la vida que tenemos en Cristo. No hay peor catástrofe o calamidad que esa que vivir para uno mismo, siendo de Cristo. Es una contradicción. Entonces, ¿en qué y en cómo invertimos nuestros días, nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestros recursos? Y tiene que ser nuestra oración, hermanos, que en aquel día, en la presencia de Dios, nuestras manos estén llenas de frutos. Amén. Para la gloria de Cristo, para su gloria. Y que el Señor nos ayude unos a otros a estimularnos a lo mismo, a alentarnos para que nuestras vidas valgan la pena y no las malgastemos. Y si nos ponemos a pensar, obviamente, en la persona que vivió la vida que más valió la pena, ¿quién es? Cristo, el Señor Jesucristo. Él tuvo 3 años de un ministerio público, si usted recuerda, y él pudo llegar al final de su vida y decir lo siguiente en Juan 17:4, él orando al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tremenda. Palabras más, palabras menos, el Señor Jesucristo dijo: hice todo lo que tenía que hacer. Impresionante. Amén. ¿Quién puede decir eso? Solo Él, el Hijo de Dios. Pero también, por ejemplo, podemos pensar en Juan el Bautista. Juan el Bautista. Él tuvo un ministerio muy cortito, una ventanita chiquita de tiempo. Y en ese tiempo que le tocó a él chiquitito, ¿qué hizo él? Glorificó a Dios. Hizo que valiera la pena. Tanto fue así que ese momento chiquito que le tocó servir, ese tiempo chiquito, le bastó para que el Señor Jesucristo dijera de él que no había otro como él, como siervo de Dios. Hizo que su vida valiera la pena, hizo lo que tenía que hacer. Y si nos ponemos a pensar en alguien que, le tocó, porque a Juan el Bautista le tocó eso,
como a cada uno de nosotros nos tocan cosas distintas. Alguien que le tocó un ministerio largo y fructífero fue el apóstol Pablo. Amén. Sin dudas que fue un ministerio fructífero, pero fue largo en el tiempo, eso le tocó. Y note lo que dijo él al final de su vida. 2 Timoteo 4:6 dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Precioso. Mi vida valió la pena. Hice lo que tenía que hacer. Y claro que la vida del apóstol Pablo valió la pena. Fue tremenda su vida. Lo que Dios hizo con él no tiene nombre. Y no hay registro en la Biblia, sacando al Señor Jesucristo, no hay un registro tan largo, tan extenso de que alguien haya servido a Dios de esa forma tan fiel. Sabemos que Juan el Bautista fue el mejor, según las palabras del Señor, pero no hay tanto registro. Sí lo hay del apóstol Pablo. Sí lo hay de él. Extenso. Entonces está muy claro, según la palabra, hermanos. No se trata de hacer cosas. Más y más cosas como locos. No, sino de hacer las cosas correctas. Amén. De hacer aquellas cosas que son correctas a los ojos de Dios. Lo importante no es hacer más cosas, sino hacer las cosas que más importan. ¿Y cuáles son las cosas que más importan? La gloria de Dios. La gloria de Dios, sin dudas. Eso es lo que más importa. Entonces este va a ser el tema del sermón de hoy. Una vida que vale la pena vivirse, se vive sirviendo a los demás para la gloria de Dios. Una vida bien vivida es una vida que se vuelca en servicio a los demás para glorificar a Dios. Esa es una vida fructífera. No es una vida que se vive para sí mismo, para uno mismo, claro que no, sino para servir a otros, con el propósito esencial de glorificar a Dios. Y vamos a ir leyendo varios fragmentos de la segunda carta de Corintios. Y esta es una de las cartas más personales del apóstol Pablo. Es preciosa, está llena de joyas por todos lados, pero es muy personal. Acá el apóstol Pablo abre su corazón. Acá cuenta cuáles eran sus motivaciones, sus luchas, sus miedos, sus angustias. Y no es muy común en el Nuevo Testamento. Es la carta más íntima de él. Nos cuenta por qué él hacía lo que hacía. Y obviamente que él escribe esto inspirado por el Espíritu Santo, pero lo escribe de acuerdo a un contexto, ¿no? Nosotros sabemos cómo es la inspiración de las Escrituras. Cada autor bíblico escribió desde su propia iniciativa, pero eso lo estaba inspirando Dios a la hora de ser escrito. Y él escribe para defenderse de acusaciones falsas, ¿sí?, que le estaban haciendo. Él escribe para defenderse de acusaciones falsas de un momento triste que estaba pasando, y sabemos que Dios, detrás de bambalinas, por así decir, había preparado todo eso y estaba orquestando que se escribiera esta carta inspirada por Dios, tan preciosa. Dios inició esto. Y no es que Pablo escribe porque estuviera muy preocupado por su reputación, sino que lo que estaba pasando es que los falsos maestros estaban hablando mal de Pablo a los hermanos que estaban en Corinto, con acusaciones falsas, infundadas, obviamente aprovechando que él no estaba presente, para acusarlo a él, desacreditarlo y sacar provecho, porque esa iglesia la había fundado el apóstol Pablo. Y lo que no se estaban dando cuenta estos falsos maestros, que a desacreditar a Pablo con tantas mentiras, con tanta hazaña, estaban desacreditando el Evangelio, al mismo Evangelio, porque el primero que le llevó el Evangelio fue el apóstol Pablo, ¿sí?
Y Pablo se entera tristemente de toda esta situación y para peor también se entera que la mayoría de la gente ahí, de los hermanos, estaban prestando oído a estas acusaciones falsas, como que las estaban creyendo y estaban dudando de la integridad de Pablo. Y ahí es porque Pablo decide escribirles porque el Evangelio estaba en juego. La palabra de Dios que había llegado a ellos por primera vez a través de su ministerio. Entonces él abre su corazón y explica por qué él hace lo que hace, sus motivaciones, su esperanza, por qué él hace lo que hace en el Señor. Y es muy notable, por eso le pedí que abrieran ahí, fíjense en su Biblia, versículos 13 y 14, el cambio en el pronombre personal. Pablo hasta el versículo 13 del capítulo 2 viene hablando de él, de lo que pasó, etcétera, etcétera. Viene hablando en primera persona del singular. Pero en el versículo 14 empieza a hablar en primera persona del plural. ¿Sí? Empieza a hablar de nosotros. Es muy notable el cambio. ¿Sí? Y habla de que Dios nos lleva. Y aunque es personal lo que él va a hablar, lo hace así en nosotros porque él habla de su equipo misionero y cómo debe ser la naturaleza del ministerio cristiano y lo hace extensivo a todos nosotros, a todos los cristianos que quieren servir a Dios. Y va a hablar de todo esto, capítulo 3, 2 en adelante, 3, 4, 5, hasta el versículo 13 del capítulo 6. Y si se fijan en el 14, ahí vuelve a cambiar el pronombre. Entonces el gran tema de todos estos capítulos que acabo de decir es la naturaleza del ministerio cristiano. La palabra acá que se traduce como ministerio es la palabra griega diaconía, que se puede traducir como ministerio o servicio. Entonces, como ya dijimos, una vida que vale la pena vivirse se vive sirviendo a los demás para la gloria de Dios. Una vida de servicio a otros para la gloria de Dios. Y acá está uno de los puntos que nos tenemos que llevar. Yo no puedo vivir una vida para la gloria de Dios sin hacer cosas por otros. Sin servir a otros. No se puede. Porque se queda ahí en la nebulosa, el inchequeable, bueno, yo amo a Dios. Y eso se tiene que manifestar en que amás y servís a otros, a los que te rodean. La forma en la que mi vida dé gloria a Dios es que yo la viva en servicio a otros, ministrando a otros. Entonces, si queremos que nuestra vida valga la pena, que sea fructífera, tengo que servir a los demás. Tengo que servir a los que me rodean. Y obviamente para eso tenemos que aprender de qué se trata el ministerio cristiano. Y es justamente lo que Pablo enseña en estos capítulos. ¿Sí? Entonces vamos a ver 8 principios generales de cómo es una vida que vale la pena vivirse, que sirve a otros para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver 4 y el domingo que viene vamos a ver los otros 4 principios. Vamos a ver los primeros 4. Principio número 1. Una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, depende del Señor constantemente. Es una vida de dependencia de Dios. Note usted, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Subraya esa palabra, triunfo. En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Subraye también olor, por favor, que se va a mencionar muchísimo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Una vida que vale la pena vivirse, hermanos, es una vida en constante dependencia de Dios. Amén.
orientada hacia los demás, sí, para manifestar a Cristo, pero centrada en Dios, de dependencia en Dios. Y Pablo en esta parte va a hablar de su ministerio. ¿Pero qué dice? Versículo 14. A Dios, ¿qué dice? Gracias. ¿Por qué? Y bueno, hermanos, porque Dios es el que nos lleva a hacer todas las cosas. Dios nos guía. Dios es el que va obrando. Amén. Usándonos a nosotros, pero Él lo hace. Dios nos lleva así como de la manito para hacer las cosas. Y dice acá que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de triunfo? A diferencia de lo que nos puede aparentar en una primera leída, ¿no? Que esto de triunfo es como, bueno, una expresión de victoria, una expresión exitista, que de pronto a Pablo le salía siempre todo bien y a todos los cristianos nos sale todo bien. Bueno, no es así. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Vivimos en Argentina, en La Matanza, y nos conocemos. No es así, no nos sale todo bien siempre. Y al apóstol Pablo, si leemos un poquito la Biblia, ya nos vamos a dar cuenta que tampoco es que le salía siempre todo bien. No es así. La palabra acá que se traduce como triunfo es triambiguo, que es una palabra griega, la cual hace referencia a un carro triunfal, a un carro. En ese carro el rey o el general triunfante, ¿sí?, de una batalla, llevaba ahí a todos los prisioneros que había capturado. Entonces volvían a su país con este carro triunfal lleno de prisioneros, ¿sí? Y esos prisioneros próximamente iban a ser sacrificados en algún ritual que ellos tuvieran ofrecidos a sus dioses. Iban a ser quemados, por eso habla del olor, el olor todo el tiempo. Entonces ya vemos, ¿no?, que no es algo exitista o de victoria, sino que Pablo está hablando, Dios, bueno, nos lleva a nosotros, los que somos suyos, en ese carro triunfal para manifestar su olor, el olor de su conocimiento. Pablo está diciendo, dependemos de Dios, fuimos conquistados por Él. Y Él es el que nos lleva a nosotros en ese carro triunfal como sacrificios vivos. Y ahí manifestamos el olor de su conocimiento. Es algo muy profundo, muy interesante. Y pensemos, para nosotros los creyentes, es una bendición nuestra vida de sacrificio vivo, pero ¿para quién es una bendición? Para los otros creyentes, para los que son cristianos. Por eso habla de olor de vida para los que viven. Pero para los que se pierden es un olor de muerte. Nuestra vida es una tontera, una ridiculez. Es olor de muerte para muerte, ¿sí? Hoy hablaba con una hermana de que la gente del mundo no nos entiende. Y se nos pueden venir un montón de ejemplos de cosas que hemos pasado, ¿no? ¿Qué haces ahí todos los domingos en la iglesia? Perdiendo el tiempo. ¿Qué haces yendo a ver a fulanito, a fulanita? ¿Qué haces en ese lugar no sé, con la capacidad que vos tenés? ¿Sabés dónde podrías estar? ¿O por qué no decís esa mentirita y zafás del problema? ¿Qué te querés hacer? Es una mentira, zafás y se acabó, etcétera. Montones de cosas que podemos recordar. Pero es Dios, hermanos, el que nos lleva de tal forma que nuestras vidas valgan la pena. Y eso obviamente es a los ojos de Dios, a los ojos de Él, no de las personas.
Y este es uno de los puntos claves, interesantes. Parte de que nuestras vidas valgan la pena es que nosotros los creyentes tenemos que pensar en que hay otra dimensión en este mundo, una dimensión invisible, espiritual, ¿sí? Una dimensión eterna, que justamente esa es la que vale la pena. Amén. Y justamente ese es el gran problema de la mayoría de las personas sin Cristo en la humanidad. Ellos no consideran que haya una dimensión espiritual. Esta vida es todo lo que existe. Entonces, bueno, si esta vida es todo lo que existe, una vida fructífera se trata de una vida que le saca el mayor provecho posible. No vaya a ser que la semana que viene me agarre algo y, bueno, me pierda de haberlo vivido. Una vida centrada en uno mismo, egoísta, una vida vana, narcisista, cómoda, como a mí me gusta, a mi propio camino, quiero disfrutar todo lo que se pueda. Entonces, quiero probar. Y así está la gente, ¿no? En sensaciones, en placeres, en gustos, etc. Ahora el punto es que si hay otra vida, ahí cambia el panorama, ¿no? Sin dudas que cambia. Y sabemos por la palabra de Dios que es así, y esto es lo que está hablando Pablo en esta parte. Hay otra vida. Entonces Pablo depende del Señor, Dios lo lleva a Pablo como un sacrificio y lo usa para manifestar el olor de su conocimiento, el conocimiento de Cristo a otros. Y esto es tremendo, hermanos. Si usted es cristiano o cristiana, sin que uno lo sepa de pronto, toda nuestra vida, integralmente hablando, lo que predicamos, lo que decimos, lo que hacemos, Dios usa eso como un testimonio para hablarle a otros. Somos un testimonio vivo en las manos de Dios. A los que son creyentes, a los que son hermanos en la fe, les confirma su identidad en Cristo. Y a los que no, les condena, ¿no? Les acusa, les muestra su perdición, su maldad. Y Pablo se pregunta, ¿no? Versículo 17. Y para 16, hacia el final. Y él se pregunta, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Precioso. La misma palabra se usa después, vamos a profundizar en esto, se usa como diciendo, bueno, ¿quién es competente? Y él habla de la competencia. Para estas cosas, ¿no? De manifestar el olor de Cristo a los demás. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para mostrar a Cristo a los cristianos y a los no cristianos? Hermanos, ¿quién es capaz en sí mismo de hacer avanzar algo la causa de Cristo? Engrandecer a Cristo a los ojos de los demás. No podemos. Nadie puede. Yo con mis propias fuerzas en mí mismo no puedo hacer que mi vida sirva para semejante propósito. Por eso es en dependencia de Dios, conectado con Él. Y gracias a Dios que así puede ser, porque es Dios el que lo hace a través de mí, a través de usted. Dios lo hace. Dios. Por eso una vida que vale la pena es una vida conectada con Dios, con el Señor. Aparte de Dios, hermanos, con independencia de Dios, está clarísimo que yo, ni usted, ni nadie puede hacer algo que valga la pena. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:5. ¿Se acuerdan? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. No va a haber fruto permanente de nada, todo se va a quemar, va a ser efímero, temporal, superficial. Pero con Dios somos suficientes, competentes, para hacer cosas, hermanos, que nos trascienden a nosotros.
que son increíbles, maravillosas. Toda esta parte habla de la dependencia de Dios. Es gracias a Dios, leímos en el versículo 14, ¿no? Gracias a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios nos lleva. Manifestamos el olor de Cristo, de Dios. Y Dios nos hace suficientes. ¿Ven? Dios, Dios, Dios. Y también, versículo 17, es de parte de Dios, delante de Dios. Hablamos de Cristo, o sea, de Dios. Fíjese usted, pues no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Una vida que tiene frutos es una vida que depende de Dios, porque justamente Dios hace que demos fruto. Separados de Él, no hay posibilidad de fruto espiritual. Todo lo que hagamos en la carne, hermanos, se va a quemar. Se va a quemar. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 3? Todo lo que hagamos en la carne son materiales que se van a quemar. ¿Se acuerdan? Madera, heno, hojarasca. Todas cosas superficiales, inservibles. Y podemos hacer un montón de cosas. Muchas cosas podemos hacer. Nos podemos matar, sacrificar para que otros nos vean, para que nos aplaudan, para que nos conozcan. Podemos hacer un montón de cosas por envidia, por celos, por vanagloria, por orgullo, por avaricia, por competencia, por la motivación que sea. Pero nada de eso es en dependencia de Dios. Nada. Nada valioso para Dios. Entonces, no vale la pena. No lo vale. Y si alguno está involucrado en algo de eso, haciendo las cosas así, con la ayuda del Señor, déjalo. Déjalo. No vale la pena. No sirve para nada. Aunque quizás a los ojos de muchas personas, sea algo tremendo, impresionante, no vale la pena. No va a contar. Es vanidad, es algo tonto, ¿no? Buscar la propia gloria, hermanos, no es gloria. Es vana gloria. Es algo inatrapable que no agrada a Dios y que no tiene sentido. Acá ya desde entrada estamos viendo que una vida que vale la pena es una vida que está orientada ¿hacia dónde? Hacia los demás. Manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. De alguna forma, hermano, hermana, Dios está usando su vida y la mía para comunicar un mensaje. Y este es el punto. Tanto a los cristianos como a los no cristianos. Entonces estamos volcados a otros. Y eso así debe ser una vida fructífera. Una vida no egocéntrica, no centrada en uno mismo, sino en los demás. Entonces, por favor, piense, ¿qué impacto está teniendo mi vida en los demás? ¿Qué piensan los demás cuando me ven? Y en un sentido, no nos tiene que importar lo que los demás piensen de nosotros, pero en otro sentido sí. Si a vos nunca te interesa en ningún sentido lo que los demás piensan de vos, es que muy probablemente estés viviendo una vida para vos mismo. Y eso no es una vida que valga la pena. ¿No? Pensar si estás siendo de bendición para los demás o estás confundiendo, siendo de tropiezo. Y obvio que tenemos derecho a hacer lo que se nos antoja. En un sentido, ¿no? Si de pronto alguien se quiere pasar la vida mirando la televisión o con el celular, las redes sociales,
mandando mensaje y mensaje y mensaje, está en su derecho, pero no es algo que valga la pena. No vale la pena. El valor de su vida, hermano, hermana, a los ojos de Dios, según esta parte, es lo que usted hace en relación a otras personas. Lo que sea que usted haga solo para vos, para usted, no tiene valor. No tiene valor, no vale para nada. Y ojo, el punto es vivir orientado a otros, amén, pero centrado ¿en quién? En Cristo, en Dios, dependiendo de Dios. No es centrado en otros, no. Porque si va por ese camino, cuidado, ya se está preparando para frustrarse, para decepcionarse. No se centre en otros porque se va a amargar. Porque a veces a los otros no les importa nada, ¿no? Lo que uno hace por ellos. No le interesa, no te agradece. Entonces no es centrado en otros, sino centrado en Dios. No te van a agradecer muchas veces, no te van a retribuir. Y uno a veces piensa, después de todo lo que yo hice por vos, así me respondés. Y ahí es porque te centraste en el otro. Es centrado en Dios. Orientarte a otros, servir a otros, pero centrado en Cristo. Lo que haces, lo haces por Cristo. Y si te devuelven o no te devuelven, no importa, porque lo hiciste para el Señor. Lo hiciste para Dios, para glorificar a Dios. Está en el mismo texto que leímos, hermanos. Para algunas personas, nuestras vidas no son olor grato. Es olor a muerte. No te van a devolver nada lindo. Incluso muchas veces hasta le va a molestar. Más los amás, quizás más te devuelven en desprecio. Pero usted lo hace para Dios. Amén. Para el Señor. Servimos a los demás, pero centrado en Cristo. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Somos grato olor de Cristo, de su conocimiento. Hablamos de Cristo, todo, hermano. Todo gira en torno a Cristo. Cristo es el centro. Entonces eso es una vida valiosa, que depende y se centra en Cristo para servir a otros. Hay personas que dicen, bueno, yo amo a Dios, yo me debo a la palabra de Dios, yo soy fiel a Dios y a su palabra. Bueno, eso se va a demostrar en que vivís una vida orientada a servir a los demás, para la gloria de Dios. Si no, es algo que no sirve, ¿sí? Desde apariencia nomás. Principio número 2. Una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, resulta en vidas cambiadas, en vidas transformadas. Fíjese usted, capítulo 3, versículo 1, me encanta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para ustedes? ¿O de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Una vida que vale la pena vivirse resulta en vidas transformadas, vidas cambiadas, personas tocadas por Dios. Otra vez, hermano, hermana, ¿alguna vez se puso a pensar, a evaluar si su vida valió la pena hasta hoy?
la forma, el criterio para evaluar esto es pensar a cuántas personas influenció para bien mi vida. ¿Cuántas personas fueron transformadas a través de mi vida? Por Dios, obviamente, por Dios, pero usándome a mí como instrumento. Y los falsos maestros del contexto de Pablo estaban todo el tiempo buscando que otros los reconocieran. Y buscaban la aprobación de los hombres, de las personas, pero solamente a un nivel superficial. Y para eso abusaban de las cartas de recomendación. Y Pablo, no porque las cartas estuvieran mal, pero para no mezclarse con ellos, él dice, no, nosotros no hacemos eso. Ni yo ni mi equipo misionero hace eso de las cartas de recomendación. Pablo dice, lo que a mí me recomienda son las vidas de ustedes. Todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, la transformación del Espíritu Santo en ustedes a través de mi servicio. Eso es lo que dice si mi vida valió la pena o no. Mi vida en ustedes. Y es precioso porque Pablo muchas veces acá habla de la confianza. Él está confiado, está muy tranquilo. Así lo dice, fíjese usted, versículo 4, 5 y parte del 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Mi vida vale la pena, dice Pablo. Es precioso. Si alguna persona de aquel momento hubiera acorralado a Pablo y le hubiera dicho, bueno, Pablo, a ver, ¿qué hiciste de tu vida? ¿Qué lograste? ¿Qué lograste, Pablo? ¿Qué sos? Mostrame, a ver, ¿qué compraste? ¿Cómo te fue en la vida? ¿Cómo te fue en la vida, Pablo? Con 60 años no lograste nada. ¿Qué lograste, Pablo? Seguís viviendo, ¿no? En casas alquiladas, casas prestadas. Así pasa, ¿no? En nuestra cultura. A veces uno habla con personas 40, 50, 60 años que están como en crisis, ¿no? Existenciales, porque sienten que no lograron nada, se sienten un fracaso. ¿Cómo puede ser que una persona de mi edad tenga que seguir alquilando? Se sienten un fracaso porque no se pudieron comprar una casa propia. La cultura nos mete eso, ¿no? En la cabeza. Si sigo alquilando es porque no logré nada, etc. Pero justamente si alguien le hubiera preguntado a Pablo esto, Pablo, a ver, ¿qué hiciste en tu vida? ¿Qué lograste? ¿Dónde está tu éxito? En las personas transformadas. En las personas transformadas. En las personas que Dios tocó y cambió a través de mi servicio. No en lo que compré, en lo que no compré, si me casé o no me casé, si logré esto o aquello. En las personas transformadas, todo lo otro no importa, no interesa. No se lo podés llevar a ningún lado. Se quema. Se quema. ¿Dónde están las vidas que Dios tocó a través de mi propia vida? De la suya, hermano, hermana, ¿dónde están? ¿Dónde están? Eso es lo que tenemos que valorar, evaluar nosotros. Y Dios sabe, hermanos, porque con cada uno de nosotros va a ser algo distinto. Amén. Somos un cuerpo, no es que todos van a ser predicadores, todos van a ser pastores, todos van a ser etcétera. No. El cuerpo de Cristo es totalmente diverso y variado y Dios lo armó así y lo diseñó así. Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Pero está claro que Dios nos quiere usar, quiere manifestar algo a través de nosotros para afectar a otros con nuestro servicio. Ahí sí que no hay dudas. Y justamente acá, muy lindo, Pablo vuelve a tocar el tema de la dependencia de Dios. Está todo conectado. Fíjese versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y es así, hermanos, para poder afectar a otros, para que nuestra vida cuente, para que nuestra vida valga la pena, dependemos de Dios. Si yo me propusiera, no sé, en mi casa, quiero influenciar a una persona, tocarla, transformarla para la gloria de Dios, ¿cómo hago eso yo? ¿Cómo hago? Yo no sé hacer eso, hermanos. Nadie sabe. Eso es el negocio de Dios. Dios lo hace. Dios toca las vidas a través nuestro. Amén, pero Dios lo hace. Dios lo hace. Es el Señor. A propósito de esto de competente, suficiente, es la palabra griega jikanos, que quiere decir la definición, algo que cumple con los estándares apropiados para un propósito. Y justamente es la palabra que usa Pablo para decir y hablar de su ministerio, ¿no? Que con la potencia de Dios, con el poder de Dios, es algo valioso, es algo competente, y eso viene de Él, viene del Señor. Que mi vida tenga valor no es algo que yo logre por mí mismo, sino que Dios hace que mi vida tenga valor y la suya. Amén. En dependencia de Él. Propósito de Dios, el propósito valioso. Y por eso Pablo habla todo el tiempo de nosotros. Dios es el que hace que nuestras vidas cuenten, que valgan la pena. Por eso, hermanos, en cada uno de nosotros debería haber una sed. Señor, por favor, que mi vida valga la pena, que cuente para algo, que no vaya a ser que me muera y que no haya servido a nadie, que haya vivido para mí mismo, que no haya servido a otros, que no haya influenciado a los demás, para que lo sigan, para que lo amen, para que lo busquen, para que lo teman. En tercer lugar, una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, es por el ministerio del Espíritu Santo. Y Pablo acá profundiza, desarrolla más esto de transformar personas. Y esto es solamente por el ministerio del Espíritu Santo que Dios lo hace. Fíjese usted, versículo 7, capítulo 3. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, solo por ser cristianos podemos impactar a las personas. Amén. Por ser cristianos. Todo creyente auténtico tiene el Evangelio y tiene el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, fin. Lo necesario para servir a otros y que nuestras vidas valgan la pena. Podemos tener un impacto único en la vida de las personas. Dios puede usarnos para salvar personas, para que se vayan al cielo, para que conozcan a Dios con solo abrir la boca y hablar del Evangelio.
es algo que no se puede entender. Es glorioso. No hay nada que tenga más valor que eso. Y justamente por eso Pablo habla acá, ¿no? De gloria en gloria y de la gloria que tenía el antiguo pacto y que la del nuevo tiene mucha más, porque tiene que ver que el rol del Espíritu Santo en este nuevo pacto es diferente y que es para siempre. Tiene un rol distinto. Y vuelve a hablar de la franqueza en esta parte, ¿no? Porque antes dijo que ellos no medraban falsificando la palabra de Dios. La idea de medrar es como la de vender al menudeo, pero de forma tramposa. ¿Sí? Como usted sabe, ¿no? A veces en las granjas, la carnicería tienen la balanza tocada. Y te dan una pata y muslo y por ahí, no sé, te cobraron un pollo entero. ¿No? Como... Bueno, Pablo dice, no, nosotros no cambiamos la palabra de Dios. No cambiamos la palabra de Dios. No hacemos trucos para impactar a las personas. No necesitamos de eso, dice Pablo. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Porque dependemos de Dios. Por favor, piense en la franqueza de su vida, en la honestidad, en todas las áreas, en la sinceridad de lo que usted hace y dice. Cualquier cosa, hermano o hermana, que usted logre en esta vida a través de medios tramposos, no sirve. No vale la pena. No está bendecido por Dios. Se va a quemar, no sirve para nada. Quizá le ayude a conseguir algo transitorio, momentáneo, pero nada que tenga valor de verdad. No es bendecido por Dios. Cuando yo miento, cuando yo falsifico algo, cuando manipulo a alguien, no estoy dependiendo de Dios. Amén. La evidencia de que no estoy dependiendo de Dios, que no estoy dependiendo del Espíritu Santo, es que necesito estar usando mis trucos para que algo suceda, para lograr algo. Y tristemente puede ser hasta que eso se logre de pronto, pero va a ser algo que no vale la pena. No sirve. A los ojos de Dios no sirve. Nosotros que estamos convencidos que hay otra vida después de esta, más gloriosa, jamás deberíamos usar ninguno de esos trucos. Es como que estuviéramos negando lo que decimos creer. Si el Señor ve todo, si Él evalúa todo, y un día nos va a pedir cuentas, amén, en aquel día se va a dar cuenta que todos esos trucos, todas esas avivadas, no van a servir para nada y se va a querer matar. No vale la pena, por eso Pablo empieza a mencionar este tema, ¿no? De que como estamos en medio de algo glorioso, increíble, porque el Espíritu Santo mismo está involucrado, usamos de mucha franqueza. Hablar y hacer las cosas como son, sin trucos, sin atajos. Los creyentes, hermanos, estamos involucrados en algo auténtico, genuino, verdadero, algo digno, no en tonterías, en algo vano. Hay iglesias que hacen locuras, usted sabe, ¿no? Locuras. No confían en el poder de la palabra de Dios ni en el Espíritu Santo. Entonces hacen cosas como para tener enganchada a la gente. Hacen concursos de talentos, cosas indignas del Señor, motivando a la gente con cosas indignas. También en otros lugares hay gente compitiendo y compitiendo, ¿no? Para ver quién es más, quién es mejor, quién hace más. ¿Qué tiene de valor eso? No sirve. No sirve. Por eso el cuarto y último punto de hoy está conectado con este, ¿no? Una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a los demás para la gloria de Dios, es una vida que es veraz, sincera,
se caracteriza por la sinceridad y la verdad. Fíjese usted, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué lindas palabras. Note, Pablo dice, esto es algo genuino. Él no está jugando a ser pastor, a tener su propia iglesia, su propio ministerio, a que la gente lo conozca por todo Asia Menor. No, no le interesa eso. Él está pensando en las almas. Él piensa en el Espíritu Santo y en las personas transformadas. Y en ese contexto, cualquier cosa que no sea la verdad no tiene sentido. No tiene importancia, no tiene valor. Y todo esto sigue conectado obviamente con la dependencia de Dios. Que yo dependa de Dios produce sinceridad en mi vida y en la suya para vivir una vida que vale la pena. Lo que hago, hermanos, lo hago porque porque anhelo que Dios sea el que hace eso a través de mi vida. Amén. Y no puedo, al mismo tiempo que quiero que Dios bendiga algo, que fructifique algo, yo estoy engañando, falsificando, manipulando a alguien. No se puede, es incompatible. O lo hace Dios o lo hago yo, ¿no? Así es. Y justamente la dependencia, toda esta dependencia de Dios produce confianza, produce perseverancia. Pablo dice, sé lo que hago, no me avergüenzo de lo que hago, no me avergüenzo tampoco de cómo lo hago, porque sé para quién lo hago, para Dios. Entonces él sigue para adelante confiando en el Señor. Fíjese usted, 4:1 dice, no desmayamos. No desmayamos, dice él en el 4:1. 4:16, por tanto, no desmayamos. Otra vez. Capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. Tremendo, me encanta todo el tiempo Pablo hablando de esto. Y esto, muy importante, es en un contexto donde a Pablo lo están matando con acusaciones falsas. Lo están destrozando. Y Pablo dice, no importa, sigo adelante. Yo sirvo a las personas, pero centrado en Dios. No estoy centrado en las personas. Fíjese usted, capítulo 4, versículo 5. Precioso texto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Amén. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Centrado en Cristo. Otra vez, Pablo, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Qué sos, Pablo? ¿Cuáles son tus logros? Y Pablo, eso soy. Soy un siervo de ustedes. Sí, a eso me dedico. Sirvo a las personas. Toda su identidad está en ser un siervo de los demás. Ser un siervo de las personas por amor a Cristo, a eso se dedica él. Alguno de pronto en el lugar de Pablo hubiera dicho, no, bueno, yo soy un reapóstol, escribí todas estas cartas, fundé todas estas iglesias, pregunten por mí que les van a decir, les van a contar. Soy un gran apóstol, pero él sabe que nada de eso vale la pena. Amén. Nada vale la pena. No se puede falsificar la verdad, hermanos. No se puede manipular para que las personas vengan a Dios. No se puede. Solamente Dios puede salvar, dar la salvación. Dios solamente puede hacer que la verdad resplandezca en el corazón de una persona. Solo Dios. Si una persona se salva, no es porque usted supo hacer, ¿no? Cómo llevarla al punto ese en que llore, que se quebrante, ¿no?
No, Dios lo hace. Usando técnicas, ¿no?, de oratoria o peor, de manipulación. No, esa persona tiene el entendimiento cegado, dice la Escritura, ¿no? Solo Dios puede hacer que la luz del Evangelio le resplandezca. Y ojalá el Señor le use a usted, me use a mí. Pero Dios no me va a usar a mí usando trucos o mentiras. Claro que no. Diciendo cosas que no son. Enfatizando lo que la Biblia no enfatiza. O escondiendo cosas de la Biblia, ¿no? Esto de adulterando la palabra de Dios. No. Adulterando la palabra de Dios, de pronto podemos ganar seguidores. Podemos hacer que una persona repita una oración, que nos sigan por un tema que está de moda. Podemos llenar un lugar, etc. Pero no podemos hacer que la luz del Evangelio resplandezca en un corazón. Es imposible. Porque, hermanos, si adulteramos el Evangelio, ya no es el Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué le va a resplandecer? Y todo es conectado con el Evangelio. Justamente el Evangelio, una vida que vale la pena vivirse, se vive para Cristo. Se vive para Cristo. Amén. Y si usted no tiene a Cristo todavía, su vida no vale la pena. Fíjese lo que dice 1 de Juan, capítulo 5. Versículo 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si no tenés al Salvador, vení a Él. No lo dejes para otro momento. Él vino a este mundo, vivió la vida perfecta que ninguna persona puede vivir y murió como nuestro sacrificio sustituto en la cruz del Calvario. Fue enterrado y el tercer día resucitó, lleno de gloria, poder y potencia, confirmando que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora ofrece a aquellos que se vuelven sus discípulos perdón de pecados y vida eterna, a través de confiar en Él y arrepentirte de tu pecado. Para reflexionar, hermanos, ¿su vida depende genuinamente de Dios hoy, ahora? No importa el mes pasado, hoy, ahora. ¿Estás dependiendo de Él? ¿Estás de verdad conectado con Dios de una forma que resulta en un servicio donde las personas cambian, son transformadas por Dios a través de tu servicio? ¿Es por el ministerio del Espíritu Santo? ¿Está tu vida y la mía caracterizada por la sinceridad y la franqueza? Oremos. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra. Ruego de todo corazón que toque nuestras mentes, nuestros corazones y nos lleve a la resolución de vivir vidas para su gloria. Que realmente nuestras vidas cuenten, que nuestras vidas valgan la pena, que no sean vidas orgullosas, egoístas, narcisistas, sino que se entreguen en servicio a los demás para ver cómo hacer para afectarlo con el Evangelio, con las cosas eternas, para que usted reciba toda la gloria, la alabanza de la cual es digno. Señor, dependemos de usted. Es por el ministerio del Espíritu Santo. Usamos de mucha franqueza porque es algo serio y sabemos que si es así, eso va a resultar en vidas transformadas. Gracias, Señor, le damos por todo. Reciba nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén.